Grabar reunión. Iniciar grabación. Tablero álgebra lineal. Y acá estamos. Iniciar. Bueno, buenos días para todos. Hoy es martes 13 de julio del 2021. Martes 13, un bonito día. Porque no hay que tenerle miedo a esas cosas, ni a esos puros agüeros. Bueno, esta es la clase de álgebra lineal, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, lo que vimos la clase pasada, la semana pasada, estuvimos viendo transformaciones lineales. Recordemos que una transformación lineal es una función que satisface dos propiedades que son las que hacen que sea una función lineal, ¿de acuerdo? Esa transformación lineal va de un espacio vectorial en otro espacio vectorial. A una transformación lineal le estamos asociando unos subespacios. Los subespacios que le estamos asociando a la transformación lineal son el kernel, que es un subespacio del espacio de salida, y la imagen, que es un subespacio del espacio de llegada. El kernel son todos los vectores cuya imagen son el vector 0. Y la imagen son los vectores que son imagen de algún vector del espacio de salida. Bueno, la dimensión del kernel le llamamos nulidad de la transformación, la dimensión de la imagen le llamamos rango de la transformación. Hablamos también de transformaciones lineales 1 a 1 y sobres, ¿de acuerdo? Entonces decimos que una transformación lineal es 1 a 1 o inyectiva si dos vectores tienen la misma imagen, es porque esos dos vectores son iguales, ¿ok? O también es cuando el kernel de la transformación se reduce al vector 0, ¿vale? Y decimos que una transformación es sobre si el espacio imagen es todo el espacio de llegada, ¿de acuerdo? Y la dimensión de ese espacio se le llama rango, ¿vale? Rango más nulidad de la transformación es la dimensión del espacio de salida. También vimos al finalizar la clase pasada que a una transformación lineal cualquiera le podemos asociar una matriz. Entonces, dada una transformación, le asociamos una matriz. Dada una matriz, le podemos asociar una transformación, ¿de acuerdo? Y la idea es que a una matriz le podemos asociar, recordemos, varios espacios. El espacio nulo de la matriz. El espacio nulo de la matriz es la solución del sistema homogéneo asociado a la matriz, que va a coincidir con el kernel de la transformación. Tenemos, bueno, no coincide, es isomorfo mejor, isomorfo. Tenemos los otros dos subespacios que le asociamos a una matriz cualquiera son el espacio columna y el espacio fila, generados respectivamente pues, por las columnas o las filas. El espacio columna va a ser de la matriz, el espacio columna de la matriz va a ser isomorfo a la imagen, al espacio imagen de la transformación lineal, ¿vale? Y pues el rango de la transformación es el mismo rango de la matriz y la nulidad de la transformación es la misma nulidad de la matriz. ¿De acuerdo? Que es la dimensión del kernel o del espacio nulo. Ok. Bien. Y en la matriz es rango más nulidad es igual al número de columnas de la matriz. Bueno, más o menos ese es el resumen que teníamos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos entonces el día de hoy. Tenemos lo siguiente. Bueno, faltó decir algo adicional a lo que dije, que es que a la matriz, ok, ya. Cuando algo adicional, permítanme un momentito, ya. Algo adicional, cuando una transformación es 1 a 1 y es sobre ambas cosas, la llamamos biyección o isomorfismo, ¿vale? Eso faltó decirlo. Entonces, el día de hoy tenemos el siguiente teorema. Bueno. Entonces, consideremos una transformación lineal, sean que una transformación lineal que va de V en W, transformación lineal. Y la matriz A asociada a la transformación, asociada en las bases canónicas. CW, CDV, CDW sería la matriz asociada a la transformación AT en las bases canónicas.
Bueno, recordemos que esa matriz es simplemente la matriz que tiene como columnas eh, las imágenes de los vectores canónicos como tal, ¿de acuerdo? Es decir, es la matriz A, es la matriz que tiene como columnas, pues digámoslo así para ser más correcto, las coordenadas de las imágenes de T de E sub 1 en la base canónica de W. Pero pues como les decíamos, es simplemente pues las imágenes como tal, no hay que asustarse acá en CV, ¿de acuerdo? Que esto simplemente las coordenadas en la base canónica pues son simplemente los, es como tal las coordenadas de los T E sub I, pues en la base CW es simplemente poner el vector T de E sub 1 como columna usando el isomorfismo, los isomorfismos de ese espacio vectorial W, el de llegada, con el RM. Esto porque W puede ser las matrices, pueden ser los polinomios o simplemente un RM, ¿ok? Pero digámoslo así, es pensar en ese isomorfismo, ¿ok? Es simplemente eso. Bueno, TD1 no, TDI. Bueno. A ver, teniendo pues en cuenta, esta es una matriz de tamaño, dimensión de W por dimensión de V. Entonces, RM, esto vamos a hacer M por N, supongamos. ¿Ok? Supongamos que estamos así. Listo. Ok. Si tenemos eso, si tenemos una transformación lineal con su matriz, se tiene que T es un isomorfismo si y solamente si esa matriz es invertible. Esa matriz de la transformación A en las bases canónicas es invertible. ¿Y qué propiedad sabemos que satisfacen las matrices invertibles? Las caracterizan completamente. Que su determinante sea distinto de cero. ¿De acuerdo? Determinante sea distinto de cero. ¿Listo? Ok. Bueno, hagamos ejemplos. Hagamos ejemplos. Ok, tenemos lo siguiente. Determinar si T es un isomorfismo. Determinar si la transformación que se da es un isomorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, el primer ejemplo es el siguiente. Entonces, T, que va de los polinomios de grado máximo 2 de los polinomios de grado máximo 2 en los vectores de R3, C3 coordenadas definido por T de un polinomio de grado máximo 2 es el polinomio calculado en el 0
la tripla del polinomio calculado en el 0, en el 1 y en el 2. ¿De acuerdo? 0, 1 y 2. 0, 1, 2. Bueno, entonces vamos a verificar, bueno, cuál es esa transformación, ¿no? Vamos a identificarla. Entonces hacemos, sea un polinomio general de grado máximo 2, sea p de x, que pertenece a p sub 2, entonces p de x va a tener la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿de acuerdo? Y así, por lo tanto, podemos calcular el polinomio en 0. Calcular el polinomio en 0 pues es hacer a que multiplica 0 al cuadrado, a por 0 al cuadrado, más b por 0, más c, y por lo tanto esto nos da c. P en 1 sería a por 1 al cuadrado, más b por 1, más c, es igual a más b más c. Y p en 2 sería a 2 al cuadrado más b por 2 más c, y esto nos da 4a más 2b más c. Listo. Esas son las condiciones que debe satisfacer. Pues, bueno, por lo tanto, entonces, ¿cómo nos quedaría la transformación? Así, t de el polinomio cualquiera, t de ax al cuadrado más bx más c es igual a ¿quién? El polinomio en 0, 1 y 2, entonces p de 0, p de 1, bueno, supongamos que esto es para p de x, que esto es p en 0, p en 1, p en 2, y es la tripla, entonces, primera coordenada sería c, segunda coordenada es a más b más c, y la tercera coordenada es 4a más 2b más c. Y eso sería el valor de la transformación, ¿de acuerdo? Es decir, que la transformación ta a x al cuadrado más bx más c es igual a c a 4, no, perdona, ca más b más c, 4a más 2b más c. ¿Listo? Entonces ese es el valor de nuestra transformación. Con ese es que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Con esa expresión. Listo. Entonces, consideremos las bases canónicas de cada uno de los espacios de la transformación. ¿Listo? Entonces vamos haciendo esto por pedacitos. Voy a ponerle acá. Ok, vamos haciendo por partecitas. Entonces lo primero es, bueno, entender qué dice la transformación, si hay que desglosarla un poquito. Lo segundo es, bueno, ¿cuál es la matriz asociada a la transformación? Entonces consideremos las bases canónicas. Consideremos las bases canónicas siguientes. Entonces, la base canónica de los polinomios de grado máximo 2. Entonces, consideremos x al cuadrado, x1. Esa sería la base canónica que vamos a considerar. Y la base canónica del espacio de llegada, que es R3, sería igual a E1 de 2, E3, que es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a escribir cuál es la matriz asociada a la transformación en las bases canónicas. Entonces, la matriz asociada a la transformación lineal T en las bases canónicas
es la siguiente matriz. ¿Listo? Entonces es la matriz, digámoslo así, la matriz de las bases canónicas de los polinomios de grado máximo 2 y R3 sería la matriz que tiene como columnas las coordenadas en la base canónica de R3 de la imagen de los vectores de la base inicial, que serían, la base inicial es x al cuadrado, las coordenadas de t de x en la base de R3 y las coordenadas de t de 1 en la base canónica de R3. Digámoslo así, entonces, en otras palabras, digamos, es simplemente hacer t de x al cuadrado. Voy a dejarlo entre comillas porque no siempre va a dar exactamente un vector de 3 coordenadas, pero es pensar en eso. ¿Ok? Porque así, el espacio de llegada, porque no es exactamente el mismo. Acá en este caso sí es el mismo, pero no siempre puede ser el mismo. Porque si el espacio de llegada no es Rm, sino por ejemplo las matrices o los polinomios, pues poner acá ese vector que es un polinomio, que es una matriz, pues no tiene sentido. Lo que se hace es las coordenadas, que en sí es el isomorfismo que siempre usamos para pensar en ese espacio vectorial como isomorfo de R. ¿Ok? Entonces, esa sería la matriz de la transformación en las bases canónicas. Teniendo en cuenta que tenemos la transformación, voy a reescribir acá todo. Voy a escribir acá. T de x de ax al cuadrado más bx más c es igual a c a más b más c, 4a más 2b más c, con t que va de los polinomios de grado máximo 2 en R3, transformación lineal, la base canónica, y bases canónicas. La de polinomios de grado máximo 2 son x al cuadrado, x1, y la canónica de R3 es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a calcular que es t de x cuadrado, t de x y t de 1. Entonces, t de x cuadrado sería 0, 0 más, perdona, 0, 1 más 0 más 0, 4 por 1 más 2 por 0 más 0, porque estamos teniendo en cuenta que esto sería 0x, perdona, esto sería 1x al cuadrado más 0x más 0 más 0, es decir, a es 1, b es 0 y c es 0. ¿Okay? Por lo tanto, esto nos da 0, 1, 4. T de x sería igual a 0, 0 más 1 más 0, 4 por 0 más 2 por 1 más 0. Esto entonces nos da 0, 1, 2. Y finalmente t de 1 es igual a 1, 0 más 0 más 1, 4 por 0 más 2 por 0, 2 por 0, sí, más 1. Por lo tanto nos da el vector 1, 1, 1. ¿Vale? Bien, 0, 1, 4, 0, 1, 2, 1, 1. ¿Listo? Por lo tanto, la matriz asociada a la transformación en las bases canónicas de P2 y R3
es simplemente poner estos vectores como columnas. 0, 1, 4, el primer vector. 0, 1, 2 y 1, 1, 1. Si esto hubiesen sido pues matrices o polinomios el resultado, pues tengo que usar el isomorfismo que siempre se usa para poderlo escribir como matrices, como vectores columna, o lo que es lo mismo verlo en la base canónica, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el vector de la matriz de la transformación. Ahora lo que vamos a hacer es verificar si efectivamente es un isomorfismo o no. Entonces, tenemos que calcular el determinante de esa matriz en las bases canónicas. Entonces el determinante es 0, 1, 4, 0, 1, 2, 1, 1, 1. Y si hacen este cálculo, les va a dar menos 2. ¿Vale? Menos 2. Si hacemos ese cálculo. ¿Vale? Bueno. Lo que significa distinto de 0. Y así, lo que significa que A es invertible y por lo tanto, en las bases canónicas es invertible y por lo tanto T es un isomorfismo. T es un isomorfismo. ¿Vale? Bien, ¿alguna pregunta de este ejemplo? Tengan en cuenta que para que al menos sea un isomorfismo, la matriz debe ser cuadrada. Al menos la dimensión del espacio de llegada sea la dimensión del espacio de salida. Es decir, lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Tenemos la siguiente observación. Si tengo una transformación lineal de V en W, transformación lineal, y las dimensiones de V y W no coinciden, entonces T no es isomorfismo. Porque al menos tienen que coincidir las dimensiones para poder decir, bueno, es posible que sea un isomorfismo. No significa que lo es. Es decir, acá no concluyan cosas que no son. Es decir, si T es transformación lineal y las dimensiones coinciden, entonces T puede o no ser isomorfismo. Pero si las dimensiones no coinciden, la matriz no es cuadrada y pues nunca, por ejemplo, puede que nunca vaya a ser inyectiva, pues según cuál dimensión es más grande que la otra. Nosotros vimos un teorema en la clase pasada al respecto. Y según si la dimensión de una es más grande que la otra, pues o no puede ser 1 a 1 o no puede ser sobre. Y por lo tanto no es isomorfismo. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Están ahí, chicos? ¿Buenas? Sí, profe. Gracias. Pensé que ya estaba azul. Consideremos la transformación de las matrices de tamaño 2 por 2 en las matrices de tamaño 2 por 2. ¿Vale? Definida transformación lineal definida por la transformación de la matriz de tamaño 2 por 2 A, B, C, D es igual a otra matriz de tamaño 2 por 2 de la siguiente manera. A, B más C, A, B más C, B más C, D. A, B más C, B más C, D. Listo.
Entonces tenemos pues lo siguiente. Bueno, ya tenemos escrita la transformación, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la matriz asociada a la transformación. Entonces tenemos lo siguiente. Calculemos la matriz asociada a la transformación de las bases canónicas. Entonces, consideremos la base canónica C sub de las matrices 2 por 2 de las matrices de tamaño 2 por 2. Esta base canónica es la siguiente. Es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la matriz de la transformación? Entonces, la matriz de la transformación lineal T en la base canónica, porque es el mismo espacio el de salida que el de llegada. La base canónica C sub las matrices 2 por 2 es la siguiente. Entonces, tenemos pues lo siguiente. Voy a poner esto al final del ejemplo. Cortar. Pegar. Lo voy a poner por acá. Y ahorita lo corremos bien. Bueno, entonces. Bien. Entonces, esa es la base canónica, la matriz de la transformación y la base canónica. Y las bases canónicas sería ¿qué? Las coordenadas de la imagen de los vectores de la base canónica. Cero. En esa misma base canónica, porque la misma base canónica de salida que el de llegada. T de 0, 1, 0, 0. En esa base canónica de las matrices 2 por 2. Las coordenadas del vector imagen de 0, 0, 0, perdona, 1, 0. En las matrices de tamaño 2 por 2. En la canónica de las matrices 2 por 2. Listo. Y las coordenadas de la matriz de 0, 1, 0, 0, 0, 1 en las bases canónicas de las matrices 2 por 2. O lo que es lo mismo, digámoslo así, voy a ponerlo acá entre comillas porque no es que esté muy bien escrito, pero es pensar en T de 1, 0, 0, 0, T de 0, 1, 0, 0, T de 0, 0, 1, 0 y T de 0, 0, 0, 1 usando el isomorfismo de las matrices 2 por 2 con R4, que a cada matriz A, B, C, D le asocia la matriz
perdona, le asocia el vector ABCD, ¿de acuerdo? Entonces, estamos pensando efectivamente en el orden establecido, que serían los vectores, estamos pensando en los vectores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿vale? Así estamos pensando en el vector, por ejemplo, 0, 0, 1, 0, es el vector. No me cabe aquí, lo voy a poner como fila, pero pues la idea es que es como columna. 0, 0, 1, 0, ¿no? Es lo que estamos pensando. Bueno, y así pues está el orden bien puesto. Entonces calculamos las imágenes de cada uno de esos vectores canónicos. Voy a escribir estas comillas en rojo para que las vean. ¿De acuerdo? Porque la idea es usar este isomorfismo, por eso son unas comillas, para usar el isomorfismo. Bien, entonces calculamos las imágenes de la transformación en cada uno de esos vectores canónicos. Esta es la transformación. Copiar. Pegar. Le voy a ponerlo más pequeñito. Dejémoslo acá. Entonces, T de 1, 0, 0, 1 sería igual a ¿quién? Perdona, 0, 0, 0. Sería igual a es 1 y el resto ceros. 1, 0 más 0, 0 más 0, 0. Es decir, en la matriz 1, 0, 0, 0. T de 0, 1, 0, 0 es B es 0 y el resto son, B es 1, perdona, y el resto son ceros. Entonces 0, 1 más 0, 1 más 0, 0. Esto entonces es 0, 1, 1, 0. T de 0, 0, 1, 0. Entonces ahora C es la que es 1. Entonces sería 0. 0 más 1, 0 más 1, 0. Por lo tanto nos da 0, 1, 1, 0. Y finalmente T de 0, 0, 0, 1, que sería D, es el que es 1 y el resto ceros. Entonces quedaría 0, 0 más 0, 0 más 0, 1, quedando 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la matriz de la transformación es a este vector, le estoy asociando, a esta matriz le asocio el vector 1, 0, 0, 0. A esta matriz le asocio el vector a esta matriz le asocio el vector, a esta matriz le asocio el vector 0, 1, 1, 0. A esta de acá le asociamos el vector 0, 1, 1, 0, que es la misma anterior, y este sería el vector 0, 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Luego, la matriz de la transformación en la base canónica de las matrices 2 por 2 sería el primer vector, que es 1, 0, 0, 0. El segundo es 0, 1, 1, 0. Tercero es 0, 1, 1, 0. Y finalmente 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Calculando, pues si nos damos cuenta, las columnas 1 y 2 y 3 coinciden, o las filas 2 y 3 coinciden, la matriz nunca va a ser invertible, ¿no? Entonces, ¿cómo? Entonces, eso, la matriz. Ahora el determinante. Entonces sabemos que el determinante de esa matriz, de la matriz A, en la base canónica 2 por 2, va a ser igual a 0 de una. ¿Por qué? Porque las filas 2 y 3 son la misma. Y por propiedades elementales entre filas, si dos filas son iguales,
Una se le puede restar a la otra y por lo tanto quedaría una de ceros. Y al tener una fila de ceros, el determinante de la matriz es cero, porque podemos hacer el determinante a través de esa fila. Y que entonces quedaría el determinante igual a cero. ¿Ok? Por lo tanto, T no es un isomorfismo. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea, si el espacio fila de una matriz es linealmente independiente, pues se puede decir que el determinante de esa matriz es distinto de cero, ¿sí? Si las filas de la matriz son linealmente independientes, sí, el determinante va a ser distinto de cero. Ok, profe, gracias. Porque además recuerda que si las filas son linealmente independientes, significa que la dimensión, es decir, que forman una base para el espacio fila. Luego la dimensión del espacio fila sería el número de filas de la matriz, ¿de acuerdo? Pero la dimensión del espacio fila es el rango de la matriz. Y el rango de la matriz también es la dimensión del espacio columna. Es decir, las columnas también son linealmente independientes. Cuando estábamos hablando de matrices cuadradas, ¿no? Hablamos de matrices cuadradas. ¿Ok? A no es invertible. Y así, T no es isomorfismo. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la matriz de la transformación en cualquier base. No, es decir, no solo basta o no solo existe la matriz de la transformación asociada en las bases canónicas, sino se puede en cualquier base de los espacios vectoriales, ya sea el de salida o el de llegada. Entonces, vamos a hacer esa parte. Entonces, el cálculo de la matriz de una transformación en cualquiera de las bases. Entonces, tenemos ese título. Matriz de una transformación en cualquiera de las bases. Matriz de una transformación en cualquiera de las bases. Bueno, vamos a tener la siguiente teoría. Consideremos T una transformación lineal que va de V en W, transformación lineal. ¿De acuerdo? Y consideremos bases de los espacios de salida y de llegada. Entonces, V de V, los vectores V1, Vn, ¿de acuerdo? Base de V y B de W igual a W1, Wm de mamá, base de W, ¿de acuerdo? Del espacio de llegada, ¿de acuerdo? Pues acá tenemos N y acá tenemos M, ¿no? M. Entonces, se tiene que las coordenadas de la imagen de cualquier vector en la base del espacio de llegada va a ser igual a la matriz de la transformación asociada a esas bases por las coordenadas de ese vector en la base que estamos tomando del espacio de salida. ¿De acuerdo? Con la matriz de la transformación la matriz que tiene como columna las coordenadas de los vectores imagen de la base
del espacio de salida en la base del espacio de llegada. Y estas, ¿qué dimensión tiene esta matriz? La matriz tiene dimensiones. Dimensión de W por dimensión de V. ¿Ok? Dimensión del espacio de llegada por la dimensión del espacio de salida, que esto es M por N. ¿Ok? Bien. Entonces, para cualquier base, para cada una de las bases, cada par de bases, se tiene una matriz de la transformación, ¿no? Es decir, hay infinitas matrices de la transformación porque asociadas a la transformación, porque por cada par de bases tenemos una matriz, por cada par de bases tenemos una matriz diferente, ¿de acuerdo? Pues no puede, no necesariamente, sino en general para bases diferentes del espacio de salida y de llegada, pues se tienen matrices diferentes en general, ¿de acuerdo? Entonces, consideremos el siguiente ejemplo. T de R2 en R2, definida transformación lineal, definida por lo siguiente. T de XY es igual a X más Y, X menos Y. X más Y, X menos Y. Para cada una de las siguientes pares de bases, calcular la matriz de la transformación y usando dicha matriz, calcular la transformación en un vector dado. ¿De acuerdo? Entonces, para cada una de las siguientes pares de bases, calcular la matriz de la transformación. Calcular la matriz de la transformación y usando dicha matriz, calcular calcular T de el vector menos 4. Bueno, entonces las bases... bueno. Ok. Entonces las bases son... La primera base es las bases canónicas, la matriz de la transformación en las bases canónicas. dV y W. La segunda es A de V en W, V, W, A base de V, base de W, en las bases base de V igual a la base. Ya me dicen que es la base es esa.
Ay. Me dicen que, perdona, ya me dicen que es una base, no hay que entrar a verificar si es o no es una base. 1 menos 1 menos 3, 2. 1 menos 1 menos 3, 2, menos 3, 2. Y CV, base canónica de W. CW, base canónica de W. Y la tercera es CW, PW, CW. Y la tercera es A en las bases V, DV y W, en las bases coincidiendo BDV igual a BDW, la matriz que tiene como, son los vectores de la base son 1 menos 1 menos 3, 2. 1 menos 1 menos 3, 2. Listo. Ok. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo. 1 menos 1 menos 3, 2. 1 menos 1 menos 3, 2. Vamos a ver. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Ok, lo primero que vamos a hacer es calcular el valor de la transformación así directamente sin usar matrices, sin usar bases diferentes. Nos están pidiendo calcular el valor de la transformación en menos 4 y 7. Entonces, la transformación es T. Este es el valor de la transformación. Copiar. X más Y, menos Y, menos 4 y 7. Esto sí, entonces, T de menos 4, 7. Menos 4, 7. Listo. Es simplemente X es menos 4, Y es 7. Entonces nos quedaría menos 4 más 7. Menos 4 menos 7. Y nos da el vector 3, menos 11. ¿De acuerdo? 3, menos 11. Pero pues entonces, acá lo que simplemente es, bueno, calcular, nos están pidiendo como hacer un camino largo de encontrar este vector de esta imagen, ¿no? Encontrar la matriz de la transformación en las bases canónicas y luego sí encontrar esa imagen a través de un camino largo. Entonces vamos a hacer el cálculo para la primera. Entonces, las bases canónicas de V y W. Entonces tenemos A, C de V, C de W en las bases canónicas de V y W. ¿Ok? Entonces tenemos lo siguiente. Nos quedaría lo siguiente, bueno. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Entonces, recordemos que ¿cómo nos dice esto? Voy a copiar y pegar lo que tenemos escrito por acá. Esto de acá. Entonces, ¿quién es? Voy a copiar esto.
y a pegarlo. Copiar. Voy a pegarlo por acá. Bueno. La matriz de la transformación en cualquiera de las bases simplemente sería los vectores de la base del espacio de salida, esto teniendo en cuenta que es una transformación que va de V en W, transformación lineal, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz en este caso, ¿cómo nos quedaría? Entonces, la base canónica del espacio de salida, igual es el mismo espacio, el de salida y el de llegada coinciden que son R2, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es, pues, establecer cuál es la base canónica. La base canónica de R2 es son los vectores 1, 0, 0. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, lo que hacemos es calcular la base, la matriz en las bases canónicas, ¿cómo nos quedaría? Entonces, sería A igual a las canónicas de R2. Esta es la base canónica de R2. ¿Ok? Es igual la de llegada que la de salida. ¿De acuerdo? Entonces sería A de R2 sería la matriz que tiene como columnas las coordenadas de los vectores de la base canónica, en este caso sería 1, 0, en esa base canónica de R2. Y las coordenadas de 0, 1 en esa base canónica de R2. Pero las coordenadas en la base canónica son simplemente, en este caso, los vectores porque son vectores de R2. Entonces esto es simplemente hacer T de 1, 0 y T de 0, sin lío. ¿De acuerdo? T de 1, 0 y T de 0, 1. Por lo tanto, ¿qué nos da? Entonces, T de 1, 0, ¿a qué es igual? Reemplazando acá en la transformación. X es 1, Y es 0, quedando 1 más 0, 1 menos 0, es decir, que esto es 1, 1, y T de 0, 1, donde entonces X es 0, Y es 1, entonces quedaría 0 más 1, 0 menos 1. Por lo tanto es el vector 1 menos 1. ¿Ok? Así, la matriz de la transformación en las bases canónicas de R2, que es en el mismo espacio de salida, es igual al espacio de llegada, es la matriz 1, 1, 1 menos 1. ¿Listo? Y ahora calculemos calculemos lo que nos están pidiendo, que es la imagen de un vector dado. Entonces, esto es por un lado y por otro lado. Entonces calculamos ahora el valor de la transformación menos 4, 7. ¿Vale? Pero entonces, acá en verdad, digámoslo así, en este caso, T de menos 4, 7, ¿a qué es igual? Bueno, acá coincide, como estamos en R2, va a coincidir con, bueno, a ver, las coordenadas de la imagen. Es que lo que voy a escribir ahora es esto. Copiar. Lo voy a pegar acá para tenerlo aquí.
Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Las coordenadas del vector que me están pidiendo, que en este caso es el vector menos 4, 7, en la base canónica de R2. En este caso, como es la base canónica de R2, estamos en el espacio de R2, coincide con T de menos 4, 7, porque estamos en RM. Si no estuviéramos en RM, no estaríamos hablando de las coordenadas. ¿Ok? Que esto es entonces simplemente, como lo dice acá, multiplicar la matriz de la transformación en las bases que estamos trabajando, que serían las canónicas, por las coordenadas de ese vector menos 4, 7 en esa base canónica. Pero nuevamente, las coordenadas, esas coordenadas, por ser base canónica de R2, coinciden con el vector. Entonces esto simplemente por el vector menos 4, 7. ¿Vale? Y así entonces es hacer este producto. 1, 1, 1 menos 1, menos 4, 7. Hacemos este producto y ¿qué nos da? Entonces sería menos 4 más 7, entrada 1, 1, entrada 1, 2, primera fila, y la segunda, y la columna de la derecha, entonces sería menos 4 más 7, más 7, menos 4 más 7 para la entrada 1, 2, para la entrada 2, 1, sería esta fila por esta columna, menos 4 más 7, y finalmente entrada 2, 2, en la última fila, con la columna sería menos 4, menos 7. Por lo tanto, nos está dando la matriz, nos está dando, ¿yo qué estoy haciendo? Perdón. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Este producto por este vector sería menos 4 más 7. Menos 4 más 7. Y este es este por este. Sería menos 4 menos 7. Y por lo tanto esto es igual a menos 4 más 7 sería 3, menos 4 menos 7 sería menos 11. Y efectivamente pues da lo mismo que teníamos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora en la segunda matriz. En la segunda base, en las otras bases. Entonces, en las otras bases, ¿cómo nos quedaría? Entonces, A, D, las otras bases son AD, BV, CDW. Entonces consideramos las siguientes dos bases. Es, momentito, A en la base V, base DW. Bueno, la canónica para la de llegar. Entonces, en la base, con la base BW, en la base 1 menos 1 menos 3, 2. 1 menos 1 menos 3, 2. Es decir, lo que estamos diciendo es la base de R2 y la base canónica de R2. Base de R2 y la base canónica de R2, que es 1, 0, 0, 1. ¿Vale? En la canónica y en una base inicial. Entonces, bueno, esto teniendo en cuenta que la transformación la estamos tomando de R2 en R2
Y para este R2 estamos teniendo en cuenta la primera base, y para este otro R2, para el segundo R2, estamos teniendo en cuenta esta base. ¿De acuerdo? Es la idea. Entonces, ¿cuál es esa matriz de la transformación? Entonces sabemos que la matriz de la transformación en las bases sería los vectores, las coordenadas de los vectores de la base de salida, serían estos, las imágenes, t de 1 menos 1, en los bases de llegada, que sería la canónica. Entonces, las coordenadas de los vectores, de las imágenes de los vectores de la base de salida, que sería menos 3, 2, en la canónica, que sería, en este caso, el de llegada, la base de llegada. Pero como es la canónica, por ser base canónica, esto es simplemente hacer t de 1 menos 1, t de menos 3, 2. ¿Listo? Por ser la canónica la de llegada. Entonces, ¿quién es t de 1 menos 1? T de 1 menos 1 es x más y, x menos y se define en la transformación. Entonces, x es 1, y es menos 1. Entonces, x más y, 1 menos 1, x menos y, 1 menos menos 1. Por lo tanto, esto nos da 0, 2. ¿De acuerdo? Y finalmente, y la otra es t de menos 3, 2, x más y, x es menos 3, y es 2, entonces menos 3 más 2, y x menos y, menos 3 menos 2, quedando menos 1 menos 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así, de la matriz de la transformación A en la base de R2 y las bases de canónica de R2 dada, y la base dada y la canónica de R2 es t de 1, 1 es el vector, t de menos 1, t de 1 menos 1 es el vector 0, 2, t de menos 3, 2 es el vector menos 1, menos 5. ¿Listo? 0, 2, menos 1, menos 5. Listo. Ahora tenemos que calcular la transformación el valor de la transformación en la base. Entonces, en la base TD me piden calcular T de menos 4, 7. ¿Vale? Entonces, ahora hacemos eso. Bueno, ahora hacemos. Entonces, ¿qué calculamos? T de menos 4, 7. Pero bueno, ¿qué es esto? Sabemos que las coordenadas de esa imagen de t de menos 4, 7 en la base del espacio de llegada, que sería la canónica, ¿vale? Es igual a la matriz en la base de R2, la base canónica de R2, por las coordenadas del vector menos 4, 7 en la base del espacio de salida. La base del espacio de salida es B de R2. ¿Vale? B de R2. ¿Ok? Es decir, bueno, como, como, como tenemos la canónica, sabemos que las coordenadas de t de menos 4, 7 en la canónica es igual a t de menos 4, 7 por ser C de R2 base canónica. Entonces directamente se salen las coordenadas de una al calcular. Por ser base canónica. Bueno, ahora falta calcular estas coordenadas, ¿no? Tenemos que calcular las coordenadas
del vector menos 4, 7 en esa base que nos dieron de R2. Bueno, pero calcular estas coordenadas, ¿cuál era el procedimiento de calcular coordenadas en una base? Entonces las coordenadas, sabemos que son las coordenadas, son igual a alfa 1, alfa 2. Esto significa que podemos escribir, esta es alfa 1 por el primer vector de la base, el vector menos 4, 7, lo escribimos como un alfa 1, el primer vector de la base B2 es menos 1, 1 menos 1, menos 3, 2. 1 menos 1 más alfa 2 menos 3, 2. ¿De acuerdo? Si son esas dos. 1 menos 1 menos 3, 2. Ok. Solucionar ese sistema, pero solucionar este sistema es ver este sistema, solucionar esa ecuación es solucionar este sistema. 1 menos 1 menos 3, 2, alfa 1, alfa 2, igual a menos 4, 7. 1 menos 1 menos 3, 2, menos 4, 7. Bien. Pero solucionar, bueno, solucionemos este sistema. Voy a escribir acá, voy a pegar la solución rápidamente, lo voy a pegar de acá. Permítame para avanzar. Hacer captura de pantalla. Ahora sí. Exportar, copiar, pegamos acá. ¿Qué es solucionar ese sistema de ecuaciones simplemente? Acá lo estamos solucionando a través del método de Gauss. Pueden solucionarlo también usando regla de Kramer, lo que está correcto. Mientras esté correcto, pues bien. Entonces acá se concluye que las coordenadas del vector menos 4, 7 en la base R2 que habíamos dicho es igual a alfa 1, que son menos 13, menos 3. ¿Listo? Bien. Por lo tanto, ahora sí. Por lo tanto, ahora sí puedo calcular. Tenemos que t de menos 4, 7, que es igual a las coordenadas del vector t menos 4, 7 en la base canónica de R2, que esto es igual a la matriz en las bases de R2 que dada y la canónica de R2 por el vector de coordenadas de la imagen, perdón, no, de menos 4, 7, menos 4, 7 en la base de R2. Entonces esa es la matriz que la habíamos encontrado por acá. ¿Dónde está la matriz? Acá está la matriz. 0, menos 1, 2, menos 5. 0, menos 1, 2, menos 5. Por las coordenadas que encontramos, menos 13, menos 3. Y pues es hacer este producto, este por este, primera fila, por la columna, Entonces sería 0 más 3, menos 26, más 15. Por lo tanto, esto nos da 3 menos 11, como ya sabíamos. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, en la tercera base, ¿qué nos queda? Tercera base que nos quedaría. Bueno, para la tercera base que nos quedaría. El tercero
que es las bases de salida y de llegada, del espacio de salida y de llegada coinciden, son la misma. Voy a, vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces, A de B de V, B de R, cuadrado. Bueno, en la base de R cuadrado, base de R cuadrado coinciden en las bases BR cuadrado, 1 menos 1, menos 3, 2. Bueno, bueno, voy a copiar y pegar este último ejemplo. Ya hemos hecho los otros de manera sencilla. Entonces vamos a copiar y pegar este último. Este de acá. Entonces, también lo copio y lo pego. Copiar. Pegar. Listo. Voy a dejarlo acá. Por lo tanto, voy a ponerlo acá un poco más arriba para poder agrandar esto un poco más. Bueno. Y aquí, esto sería. Y esta última parte. Listo. Bien, entonces, ¿cómo nos queda? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular la matriz de la transformación. Las bases, el espacio de salida y el espacio de llegada son el mismo. Entonces, acá tenemos T, que va de R2 en R2, ¿de acuerdo? De R2 en R2, este está haciendo las veces de V, está haciendo las veces de W, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz de la transformación es la matriz que tiene como columnas los vectores de las imágenes, las coordenadas de los vectores imagen de los elementos de las bases canónicas, de la base canónica del espacio de salida, que en este caso pues coinciden las bases. Pero entonces, ¿qué nos quedaría? Calculamos
primero t de 1 menos 1, t de menos 3, 3, y luego teniendo t de menos 1, t de menos 3, 3, teniendo en cuenta que t de xy es igual a x más y, x menos y, así está la transformación. Entonces, sí, entonces calculamos las imágenes, estas imágenes. Luego, ¿qué hay que hacer? Calcular las coordenadas de esos vectores, de estos vectores, las coordenadas de esos vectores en esa base W. Entonces, ¿eso qué es? Solucionar un sistema de ecuaciones. Porque si las coordenadas de estos vectores en esta base son estas, es porque tengo esta combinación lineal, la combinación lineal, y es solucionar este sistema de ecuaciones. Y lo mismo, si yo quiero ver las coordenadas de este vector en la base, entonces es solucionar este sistema de ecuaciones. ¿Vale? Es solucionar dos sistemas de ecuaciones de manera simultánea porque tienen la misma matriz. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que solucionar dos sistemas de ecuaciones con dos vectores de términos independientes diferentes. Entonces solucionamos esos dos sistemas de ecuaciones de manera simultánea a través del método de Gauss. Jordan casi, porque pues falta quitar ese menos 1 ahí. Pero entonces solucionando para alfa, para el primer sistema, y para beta, para el segundo sistema, se obtienen las coordenadas para cada uno de los vectores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues la matriz de la transformación es simplemente esos vectores coordenadas. ¿Ok? Ahora tenemos que calcular la imagen del vector menos 4, 7. Pero, lo que sabemos es que las coordenadas de ese vector imagen en la base del espacio de llegada es la matriz multiplicada por las coordenadas del vector del espacio de salida en la base del espacio de salida. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Calcular las coordenadas de ese vector del espacio de salida en la base, porque ya tenemos esta matriz, nos falta calcular estas coordenadas. Entonces, si estas son las coordenadas, significa que tenemos esta combinación lineal y es solucionar este sistema de ecuaciones, que ya lo habíamos hecho antes para el ejercicio anterior y nos dio el vector de coordenadas menos 13, 3. Y así, por lo tanto, las coordenadas de ese vector imagen en la base del espacio de llegada es la matriz por las coordenadas del vector del espacio de salida. Haciendo ese producto nos da esto de acá. ¿Pero esto qué son? Las coordenadas. No es t de menos 4, 7, sino las coordenadas. ¿Por qué las coordenadas? Porque la base donde estamos trabajando no es con la que estamos trabajando no es la canónica. Antes, como era la canónica, nos daba directamente. Entonces tenemos que esas coordenadas de ese vector imagen son estas, pero la base base del espacio de llegada es esta y por lo tanto podemos encontrar ese vector imagen, que simplemente cada una de las coordenadas por el primer vector por definición de coordenadas, ¿no? ¿De acuerdo? Y así la imagen de la transformación nos da efectivamente lo que ya sabíamos, 3 menos 11. Pero pues obviamente esto de hacer el cálculo a través de matrices asociadas en bases distintas a la canónica, pues es un camino bastante largo. Lo que pasa es que lo hacemos solamente para que se den cuenta que efectivamente pues funciona y cómo es que funciona. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Vale, chicos. ¿Están ahí? Sí, profe. Vale. Finalmente, tenemos un último teorema que solo lo voy a dejar expresado pues para que lo tengan presente. La idea es que entonces, ¿qué tenemos? Para cada pareja de bases del espacio de salida y del espacio de llegada, es decir, yo hablo de pareja de bases. ¿Qué es la pareja de bases? La pareja de bases es tener una base del espacio de salida, tener una base del espacio de llegada. Eso es una pareja de bases. Entonces, tengo una transformación, entonces tengo una pareja de bases, una base del espacio de salida con una base del espacio de llegada. Para cada pareja de bases, tengo una matriz, ¿de acuerdo? Para cada pareja de bases. Pero hay una manera de llegar
de una matriz, de una pareja de bases, a otra matriz de otra pareja de bases, ¿de acuerdo? Hay una manera de llegar. ¿Cómo? Pues usando la matriz cambio de bases, ¿de acuerdo? Usando la matriz cambio de bases, que es el siguiente resultado y último que tenemos de este tema, de la parte de transformaciones lineales. A ver, ¿qué dice ese teorema? Dice lo siguiente. ¿Qué dice ese teorema? Dice lo siguiente. Bueno, dice que si tenemos, un poquito más grande, bueno, entonces, si tenemos una transformación lineal de un espacio V en un espacio W y consideremos lo siguiente, base canónica del espacio de salida, base canónica del espacio de llegada, bases distintas a las canónicas del espacio de salida y del espacio de llegada, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar como para, bueno, ubicarse mejor. Bueno, entonces las matrices asociadas a las transformaciones lineales en las bases dadas satisfacen lo siguiente. La matriz de la transformación de las bases, que no son las canónicas V y W, se puede obtener a partir de la matriz de la transformación de las canónicas multiplicando por las matrices cambio de base para cada uno de los espacios. La matriz cambio de base de la base del espacio V distinta a la canónica a la base canónica del espacio V. Y acá es la inversa de la matriz cambio de la base de W, que no es la canónica, a la base canónica de W. O que es lo mismo, es la matriz cambio de la base W a la matriz cambio de base a la canónica. ¿Vale? Eso sería la matriz cambio de base, es decir, una relación entre las matrices cambio de base, entre las matrices asociadas al par de base canónicas a un par de bases no canónicas. Bueno, y acá al final simplemente lo que estoy escribiendo es recordando cómo está definida esa matriz cambio de base. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Vale. Vamos entonces ahora a iniciar el último tema de nuestro curso. Este tema se llama valores y vectores propios. La verdad es muy sencillito, es muy fácil de abordar este tema, ¿de acuerdo? Pero como siempre, pues hay que tener muy claras todos los conceptos que hemos manejado hasta el momento y pues hacer muchos calculitos, ¿ok? Entonces vamos a trabajar esto. Entonces vamos a hablar de valores y vectores propios. Valores y vectores propios. Vamos a ver. Vamos a hablar de valores y vectores propios. El último tema de nuestro curso, valores y vectores propios. Bueno, entonces tenemos la siguiente definición. ¿Qué es esto de valores y vectores propios? ¿Qué es esto de valores y vectores propios? Entonces, consideremos una matriz cuadrada de tamaño n por n. Cuadrada, ¿de acuerdo? Una matriz cuadrada. ¿Vale? Entonces, vamos a decir que un número real es un valor propio de la matriz, o un número complejo puede ser real o puede ser complejo. Entonces, tenemos que lambda, que pertenece a los reales, o lambda, que pertenece a los complejos, es un
valor propio de la matriz A si se tiene que. Bueno, existe un vector no nulo, existe X que pertenece a Rn si si el escalar es real, pero ese vector es distinto de 0, no nulo, o X, un vector con entradas complejas, pero nuevamente distinto de 0, ¿de acuerdo? Tal que A por ese vector nos da lo mismo que multiplicar lambda por el vector. Hacer un producto escalar, es decir, hacer un producto de una matriz por un vector es lo mismo, para el caso de tener de valores y vectores propios, es lo mismo que hacer un producto simplemente escalar de un número por el vector. ¿De acuerdo? Se reduce a hacer simplemente un producto por escalar. Diremos que X se llama vector propio de A. X se llama vector propio de A asociado al valor propio lambda de esa matriz. ¿De acuerdo? Entonces, este se llama vector propio de este valor propio. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a ver una manera, pues, ¿qué significa tener un vector propio? ¿Vale? Y es lo siguiente. Algunas observaciones mejor a tener en cuenta. Bueno, la primera de ellas es la siguiente. Tener que AX sea igual a lambda X. ¿Qué significa esto? Significa que sabemos que lambda X es un vector paralelo como lambda X es paralelo a X. Entonces, se tiene que AX es paralelo a X. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lambda X sabemos que es un escalar. Un producto por escalar siempre es un vector paralelo al vector inicial. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente como este lambda X es el vector AX, pues lo que concluimos es que ese vector AX es paralelo a X. Es decir, el vector propio X transforma a un vector paralelo a él mismo a través del operador matricial. Es decir, un vector propio X se transforma en un vector paralelo a él mismo a través del operador, a través de la transformación. De la transformación T. ¿De acuerdo? Bueno, a partir del, a través del operador. Bueno, el operador matricial mejor porque no esté asociado a la matriz. A través del operador matricial.
Bueno. Ahora, cosas importantes. Un vector propio siempre es distinto de cero. Un valor propio puede ser real o complejo y puede ser cero, ¿de acuerdo? Pero un vector propio siempre es diferente de cero. Del vector cero, siempre. Un valor propio sí puede ser cero, ¿de acuerdo? Sí puede ser el número cero. Y el valor propio, bueno, acá, el valor propio puede ser real o complejo y el vector puede tener entradas reales o complejas, ¿vale? Bien. Vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos lo siguiente. Operador matricial para que quede aquí. Listo. Ya. Vamos a hacer algunos ejemplos para entender qué significan valores y vectores propios. Entonces, tenemos lo siguiente. Bueno, ¿qué es un vector propio? Entonces, un vector propio es lo siguiente. Entonces, tenemos el vector X igual a 5, 1 es un vector propio de la matriz 5, 1. Es un vector propio. Voy a escribirlo con el moradito para que queden las preguntas siempre en moradito. El vector 5, 1 es un vector propio de la matriz A 3, 5, 1 menos 3, 5, 1 menos 1. 3, 5, 1 menos 1. Bueno, ¿qué significa que sea un vector propio? Entonces, ¿qué significa? Significa si existe, entonces sabemos qué significa que sea un vector propio. Significa que, en otras palabras, si existe un número lambda real o complejo, tal que la matriz, voy a llamar esta matriz A por el vector 5, 1, es igual a lambda por ese vector 5, 1. Es equivalente a hacer esa pregunta. ¿De acuerdo? Es decir, que simplemente tenemos que solucionar el sistema 3, 5, 1 menos 1, 5, 1, igual a lambda 5, 1. Es solucionar ese sistema, encontrar, a ver si existe ese lambda o no existe. ¿Ok? Entonces, hacer esta matriz por ese vector nos quedaría 3 por 5, esta fila, la primera fila por la columna
sería 3 por 5, 15, más 5 por 1, 5. Segunda fila por la columna independientes, bueno, el otro por el vector columna. 5 por 1, 5, y más 1, 1 más 1 por menos 1 sería menos 1. Igual a 5 lambda, lambda. Es decir, que nos da, sería 20, 4, igual a 5 lambda, lambda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que 5 lambda debe ser igual a 20, o 20 igual a 5 lambda, y lambda debe ser igual a 4. Bueno, efectivamente tenemos que lambda es igual a 20 sobre 5, es decir, que lambda es igual a 4. ¿De acuerdo? Lo cual esto entonces es verdad en el sentido de que tenemos la misma respuesta en las dos ecuaciones. Si acá de esta ecuación me hubiese dado una respuesta distinta, pues entonces no hay un lambda que satisfaga las dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Si nos hubiese dado un lambda diferente acá. Así que estamos diciendo, ¿de acuerdo? Así, lambda existe, lambda igual a 4, tal que es el valor propio. El vector A por 5, 1 es igual a 4 por 5, 1. ¿De acuerdo? Es decir, 5, 1 es vector propio de la matriz asociado al valor propio 4. ¿De acuerdo? Asociado al valor propio 4. Y ya está. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Yo tengo como una aclaración. O sea que si nuestro lambda es igual, pues para o sea, la cantidad de ecuaciones que haya, siempre va a ser un vector propio, En ese ¿cierto? caso, sí, En si ese acá, caso, sí, señora. sí señora, si te dan 4, 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, entonces tenemos un vector de 4 entradas, ¿de acuerdo? Entonces estoy preguntándome, bueno, esta es la matriz, sería una matriz de tamaño 4 por 4, y este es un vector de 4 por 1, entonces te salen 4 ecuaciones, acá al otro lado tienes el lambda por el vector, eh, y la idea es que ese lambda, si te da el mismo lambda para todas las 4 ecuaciones, es porque efectivamente existe ese lambda. Si te da un lambda distinto al menos para una de las ecuaciones, entonces no hay un lambda que te satisfaga la ecuación y que satisfaga la expresión esta, que satisfaga toda la expresión, y por lo tanto no hay un lambda que la satisfaga, lo que significa que no es un vector propio. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Veamos otro ejemplo. Este de acá. Dice, lambda igual a menos 2 es un valor propio de la matriz tal. Entonces, menos 2 es un valor propio de la matriz tres, 5, 1 menos 1. Entonces, 3, 5, 1 menos 1. Entonces tenemos pues lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, ¿qué significa esto? Entonces voy a llamar a esta matriz, la voy a llamar matriz A, ¿de acuerdo? Esta matriz la voy a llamar A. Entonces, ¿qué significa que sea un valor propio? Que sea un valor propio significa que existe un vector no nulo, existe un vector X, ya sea real, que pertenece a Rn, pero en este caso Rn sería de tamaño 2, porque tenemos matriz 2 por 2, o
complejo, pues en este caso van a ser reales, ¿no? Bueno, tal que A por ese vector es igual a 2 por el vector. Perdón, menos 2, no 2, sino menos 2. Menos 2 por el vector. ¿Quién es ese menos 2? Es el que estamos verificando que sea un valor propio, ¿no? Valor propio de la matriz. Bien. Entonces, es que acá se puede confundir esto. Puede llamar a esta matriz acá a la derecha como A. Bien. Entonces, de la matriz, queda feo así, no me gusta cómo se ve. Entonces, la matriz A igual a esto. Bueno, entonces, ¿existe ese vector? Pues entonces, pues es solucionar nuevamente ese sistema, ¿de acuerdo? Entonces, voy a escribir esto mismo, pero con otro color, por lo que cambiamos de ejemplo. Entonces, esto es lo mismo que decir, existe un vector no nulo, ya sea real o complejo, pues va a ser real porque todo es real en este caso, tal que A por X es igual a menos 2 por X. Listo. Pues es solucionar entonces ese sistema. Vamos a ver. La matriz A es 3, 5, 1, menos 1. El vector X es el que quiero encontrar. Puedo llamarlo XY, AB, como quiera. Entonces puedo llamarlo XY igual a menos 2 por XY, que es el que quiero encontrar. ¿De acuerdo? XY. Entonces esto nos da por la izquierda, haciendo el producto de esa matriz por ese vector, primera fila por el vector, nos quedaría 3x más 5y, segunda fila por el vector, sería x menos y a la derecha es multiplicar el escalar por el vector, quedando menos 2x menos 2y. De lo que se concluye entonces que 3x más 5y debe ser igual a menos 2x y x menos y debe ser igual a menos 2y por igualdad de vectores. X menos y igual a menos 2y. Listo. Entonces, solucionando este sistema, ¿cómo nos quedaría? Bueno, podemos, por ejemplo, despejar en una ecuación una variable y reemplazarla a la otra, ¿de acuerdo? O bueno, vamos a simplificar un poco esas ecuaciones, que nos quedaría 3x más 2y, más 2x, perdona, más 5y igual a 0, es decir, es 5x más 5y igual a 0, es decir, 5 por x más y igual a 0, luego queda x más y igual a 0 sobre 5, es decir, que x más y es igual a 0. Y por el otro lado tenemos x menos y más 2y igual a 0, x más y igual a 0. Notemos que son la misma ecuación. Son la misma ecuación las dos expresiones. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? La solución de este sistema, ¿cuál es? Así, la solución de a xy igual a menos 2 xy es xy tal que x más y es igual a 0. Es lo que estamos diciendo. Son los vectores que satisfacen esta ecuación. Pero bueno, a mí recuerden que me gusta poner un poco mejor, más sencillo escribir esto, de tal manera sea, por ejemplo, podemos hacer y igual a r, sea y igual a una r. Entonces,
X es igual a menos Y, es decir, X es igual a menos R. Luego, la solución XY es igual a menos RR, que esto sería menos 1, 1 por R con R, cualquier número real. ¿De acuerdo? Con cualquier número real. Es decir, ¿cuál es la solución para este sistema? Es infinitas soluciones, todos los vectores que tienen esta forma. ¿De acuerdo? Todos los vectores que tienen esa forma. Es decir, hay infinitos vectores propios para este valor propio. No solo hay uno, hay infinitos vectores propios, no solo hay uno. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, todo vector de la forma menos RR con R, que pertenece a los reales, ¿de acuerdo? Es solución, o mejor, es vector propio de A asociado al valor propio menos 2. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vale, chicos. Bueno, por hoy dejamos aquí. La idea de la próxima clase es ver el método para encontrar valores y vectores propios. ¿De acuerdo? El método para encontrar valores y vectores propios. Y luego lo que se hace es, bueno, teniendo ese método para encontrar valores y vectores propios, nos interesa encontrar matrices, hacer factorización de matrices a través de matrices, se llama obtener matrices semejantes para poder trabajar más sencillo ciertos procedimientos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, duda, comentario, chicos? Bueno, entonces dejamos hasta acá. Nos vemos el próximo jueves y que les vaya bonito.